Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos que, conforme a la profecía de la Biblia, estamos ya viviéndolos. Por eso hemos convocado al ayuno para este mes que acaba de comenzar. Pronto termina la primavera y va a comenzar el verano. Hemos hablado aquí en La Voz de la Alianza la importancia de la primavera, porque la primavera es luz, es alegría, es el tiempo de la canción, dice la Biblia. Pero llegará el verano. El verano es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo cuando Dios ha establecido que la tierra le dé el alimento al hombre. Es el tiempo de la economía. Es el tiempo cuando la tierra tiene que darle todo lo que el hombre necesita. Y es allí cuando hay un enemigo que quiere siempre robar lo que Dios le da al hombre. El hombre recibe de parte de Dios a través de la tierra, pero hay un enemigo que se llama la serpiente antigua, Satanás o el diablo, que está al acecho como un león rugiente y está buscando cómo destruir ciudades y naciones. Por eso estamos viendo temporadas de huracanes, donde los huracanes traen desastres a las ciudades a donde los huracanes impactan. Estamos viendo desolación, y no solamente los huracanes, estamos viendo sacudimientos de la tierra, temblores, terremotos, ahora volcanes, erupciones inesperadas. Hemos conocido de fuegos, de incendios, hemos conocido de maremotos, de tsunamis. Son los elementos de la naturaleza, el aire, el agua, el fuego, la tierra. Todos estos elementos son de bendición para el hombre en la tierra. Pero cuando el hombre desobedece las instrucciones de Dios, se sale del orden de Dios y comienza el hombre a apartarse de Dios para estar adorando dioses extraños. En lugar de adorar al Dios creador del cielo y la tierra, del sol y la luna, empiezan a adorar al sol, a la luna, a la tierra. Le llaman la madre tierra. Y hay personas que están adorando los astros, creen en el horóscopo y todo aquello. Entonces viene el juicio de Dios, porque la tierra responde a el pecado. Cuando hay pecado, entonces dice la Biblia, la tierra va a vomitar a los moradores que están en un territorio determinado. ¿Y de qué manera viene entonces el juicio? Viene por medio de los desastres naturales. Todo ello está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, y por eso tenemos que escudriñar la Biblia que nos habla de todo ello. Así que estamos comenzando una nueva temporada de huracanes y por eso estamos convocando a la oración y al ayuno, porque la oración es pedir la ayuda de Dios. El hombre, por el hombre mismo, no puede ayudarse aquí en la tierra. ¿Quién puede ayudarnos contra un huracán? ¿Quién puede ayudarnos contra un volcán que está haciendo erupciones? ¿Quién puede ayudarnos contra un terremoto? Solamente el Creador, el Dios que hizo la tierra, el Dios que estableció los 4 elementos y que están sujetos a la voz de Dios. Por eso, solamente Dios puede intervenir y cambiar las circunstancias en el planeta Tierra. Por eso tenemos que conocer de lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de instrucciones que Dios le dejó al hombre aquí en la tierra como un manual. Es el manual para seguir las instrucciones de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que por eso debemos estar caminando de acuerdo a la luz de la palabra, guiados por el Espíritu Santo en los tiempos que nos toca vivir. Estamos en el tiempo del término de la primavera para comenzar el verano y acaban de comenzar ya las temporadas de huracanes. Ya comenzó para el Pacífico y acaban de comenzar para el Atlántico. Estamos viendo algunos nombres que ya les pusieron a los huracanes. Está pronosticado de que
sean 18 huracanes para el Atlántico, de los cuales 4 o 5 pueden ser huracanes porque son tormentas tropicales, 18, pero 4 o 5 se pueden convertir en huracanes poderosos. Así que este tiempo, este año, es un año de amenazas por medio de las fuerzas de la naturaleza, y solamente el creador de la naturaleza puede detener la destrucción a la humanidad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios ama a la humanidad. Dios ama nuestras ciudades, Dios ama nuestras naciones. Dios no es destrucción, Dios no es ruina, Dios no es enfermedades. Dios es misericordioso. Dios ha dado todo lo bueno al ser humano en el planeta Tierra para que el hombre lo disfrute en la tierra. Dios puso en cada país todo lo que los habitantes de un país necesitaran. México es un país de grandes extensiones territoriales, de muchos mares, de muchos cuerpos de agua, ríos, lagunas. Estamos bendecidos por Dios. Dios puso minerales, Dios puso oro, plata, Dios puso petróleo. Dios nos ha dado todo a nuestra nación. ¿Cómo es posible entonces de que estemos en problemas económicos, en problemas de pobreza? Todo esto, amigo, amiga, no es de parte de Dios. Todo esto es causado por el hombre que se ha apartado de Dios. El que se aparta de Dios, entonces empieza a cometer injusticia, se llena de codicia, de avaricia, quiere acaparar todo lo que Dios ha puesto en el territorio mexicano. Y creen de que solamente son ellos los únicos que pueden recibir los beneficios de lo que Dios puso en la tierra. Entonces acaparan, acumulan. Esto se llama codicia, avaricia. La avaricia es una idolatría. Han hecho del dinero su propio Dios, y por el amar al dinero, dice la Escritura, dice la Biblia, es raíz de todos los males. Los males del hombre han llegado debido al amor al dinero. Por eso tanta violencia, por eso estamos viendo tanto desorden en nuestras sociedades, estamos viendo tantas muertes en las calles, estamos viendo muchos homicidios por el amor al dinero. Por eso Jesucristo nos sacó de esa región de las tinieblas. Jesucristo cambia el corazón de codicia a un corazón bondadoso, a un corazón sin codicia. Solamente Jesucristo puede cambiar. Por eso tenemos que acudir a Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a rescatar toda la humanidad. Y es historia, esto sucedió hace 2018 años hacia atrás. Hoy estamos en el año 2018, siglo XXI. Estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, porque Cristo hace 2018 años vino por primera vez, pero prometió regresar por segunda vez. Y en esta generación del siglo XXI que estamos viviendo, somos una generación de la segunda venida de Jesucristo. Por eso la Biblia habla de señales de su segunda venida, y en esas señales está hablando de todo lo que Dios mandará en señales en el sol, la luna, las estrellas, y todo lo que está sucediendo de violencia, muerte, guerras. Todo esto son señales de la segunda venida de Cristo. Por eso debemos estar preparados, debemos santificarnos, debemos apartarnos del pecado, debemos estar bien con Dios. Por eso predicamos el Evangelio, y hoy estamos convocando a un ayuno en oración, porque es necesario acercarse a Dios. Primeramente, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es pedirle a Dios que nos ayude, es pedir la ayuda de Dios. El hombre no me puede ayudar. Nadie me puede ayudar. Las autoridades que Dios ha permitido en una ciudad, en una nación, no me pueden ayudar, porque el problema no es en lo natural. Ese es el síntoma del problema. El problema es la raíz, y la raíz del problema está en lo espiritual. Entonces tengo que ir a lo espiritual. Dios se mueve en lo espiritual. Dios es espíritu. La palabra de Dios es espiritual. La Biblia es un libro espiritual.
Y todos los que recibimos a Jesucristo, recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos el poder del Espíritu Santo para movernos en lo espiritual. Y Dios nos da armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Bueno, pues tenemos la oración. La oración es un arma espiritual. La oración tiene que ver con lo espiritual. La palabra de Dios que predicamos, que enseñamos, que profetizamos, tiene que ver con lo espiritual. El ayuno tiene que ver con lo espiritual. La alabanza a Dios tiene que ver con lo espiritual. El diezmo y la ofrenda, que es un acto de dar a Dios, es espiritual. Por eso tenemos que saber cuáles son las armas espirituales que tenemos, y por eso tenemos que ir a un lugar llamada iglesia congregacional, donde hay enseñanza de la Biblia, donde el pastor puede enseñar acerca de las armas espirituales, porque dice la Biblia en Efesios 6:12, no tenemos lucha con sangre y carne. La lucha no es contra el ser humano, la lucha no es contra personas, la lucha es contra seres espirituales. Por ejemplo, ¿qué sucede en el conflicto en un matrimonio cuando el esposo se violenta? Hoy en día hay mucha ira reprimida que está saliendo a luz y se manifiesta a través de la violencia verbal, la violencia física, la violencia sexual. Estamos viendo todo ello en los hogares. Se habla de la violencia de género. Estamos viendo muchos feminicidios porque estamos conociendo cómo esa violencia no se puede detener, no pueden detener la ira del hombre. El hombre no puede detener su propia ira y llega a el asesinato o el homicidio. Todo esto es noticia para el tiempo de hoy. Así que estamos viendo los conflictos en el matrimonio, conflictos en la familia y los conflictos en las ciudades, porque todo lo que sucede dentro del hogar se traspola a las calles de una ciudad. Todo va a repercutir en las calles de la ciudad. Por eso hay violencia en nuestras calles. Pero todo nace de lo espiritual. ¿Qué está sucediendo detrás del escenario de la violencia física entre personas donde se golpean, se roban y se están haciendo daño? Hay fuerzas espirituales demoníacas. La Biblia habla de demonios. Cuando vino Jesucristo, Él vino a enseñar cómo echar fuera demonios, demonios del cuerpo, demonios de un territorio, porque son los demonios que están operando. Pero cuando la persona no conoce de demonios, cuando la persona no conoce qué está pasando detrás del escenario de lo natural, son engañadas y entonces la toman contra el ser humano, la toman contra el familiar. Y el conflicto se agranda. Por eso dice la Biblia en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están en las regiones de los aires, en las regiones de los cielos. En el segundo cielo hay 3 cielos. En los segundos cielos se manifiestan estas potestades que están dominando sobre el planeta Tierra. Lo que vemos nosotros es el primer cielo, pero arriba del primer cielo está el gobierno de Satanás. Satanás quiere dominar el planeta Tierra por medio del pecado. El diablo es un tentador. El que peca es el hombre. Cuando el hombre peca, inmediatamente se hace esclavo de Satanás y Satanás domina su mente, sus emociones, sus sentimientos. La persona pasa a ser como un títere del diablo. La persona no sabe cómo está sucediendo lo que él está haciendo. Por eso de pronto la persona cuando comete una obra de maldad, cuando comete un asesinato, de pronto reacciona y dice, ¿qué he hecho? Yo no supe lo que hice. Hay personas que dicen como que un demonio se me metió. Bueno, eso es real, eso está sucediendo, pero el que no conoce del mundo espiritual le dirán, tú estás loco, tú no sabes lo que estás diciendo, estás perturbado de tu mente. Muchos creen de que hay una perturbación de mente y de locura. No, son demonios que están atacando la mente. En la mente es
donde el diablo trabaja, es el laboratorio de Satanás. La mente tiene que ver con el alma. Todo esto es enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, que nos enseña el Espíritu Santo a usar las armas de la milicia para poder ayudar al prójimo. Por eso la oración y el ayuno son armas poderosas. ¿Qué es la oración? Orar es pedirle la ayuda de Dios. Dios interviene en los asuntos del hombre cuando se lo pedimos. Jesucristo dijo en Mateo 7:7, pedid y se te os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No tenemos porque no pedimos. Las personas que no conocen de la oración verdadera, de la oración enseñada por Jesucristo de acuerdo a la Biblia, no podrán recibir la bendición de Dios, la respuesta de Dios, porque orar es pedir la ayuda de Dios y Dios está presto para intervenir en favor del hombre. Dios ama el ser humano en el planeta Tierra. Dios creó a toda la humanidad a su imagen y semejanza, y cuando hay petición en la tierra, Dios interviene, pero tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Solamente Dios escucha a los que han creído en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino hace 2018 años a la tierra. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el que cree en Jesucristo y el que recibe a Jesucristo, entonces podrá orar pidiéndole al Padre la ayuda. Dios el Padre solamente escucha el nombre de su Hijo Jesucristo en la oración. Jesucristo dijo, van a ir a la presencia de mi Padre en mi nombre. Todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que la oración tiene respuesta en el nombre de Jesús. Si una persona no quiere creer en Jesucristo, rechaza a Jesucristo, se burla de Jesucristo, ¿cómo quieres, amigo o amiga, que Dios intervenga en los problemas que tienes en tu vida personal, matrimonial, familiar, laboral, económica, en la vida social donde estás viviendo en tu territorio? Dios no podrá intervenir porque Dios ya mandó la ayuda. Desde hace 2018 años mandó la ayuda a toda la humanidad. Jesucristo vino y murió en la cruz por ti y por mí. Esto es historia. Ya Jesucristo destruyó el poder del diablo cuando murió en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo cambió la maldición en bendición. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para que ya no haya maldición de enfermedades, de pobreza, de ruina. Ahora tenemos que aplicar la bendición de Dios en nuestras vidas, creyendo en la palabra, creyendo en lo que Cristo hizo y vivir de acuerdo a las promesas de Dios, las promesas que son solamente en Jesucristo, promesas de paz, promesas de gozo, promesas de alegría, promesas de prosperidad, promesas de bienestar económico en la familia, promesas del trabajo, porque muchos no creen de que el trabajo Dios lo puede conceder. El que abre puertas y cierra puertas aquí en la tierra es Dios. Dios puede tocar el corazón de una persona para favorecerte, amigo, amiga. Solamente Dios lo puede hacer, pero tenemos que seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Por eso la oración es importante y hemos convocado en este programa de La Voz de la Alianza a la oración porque son momentos urgentes que necesitamos la ayuda de Dios. Acaba de comenzar un nuevo tiempo de la temporada de huracanes, hay amenazas a nuestra tierra y pronto vienen las elecciones de cambio presidencial y de otras autoridades para nuestro amado México, y estamos conociendo de que hay violencia que empieza a levantarse en contra de la misma paz de México. Por eso estamos orando por la paz de México. El Salmo 117 es un salmo que tiene que ver con las naciones. México es una nación y está en el plan de Dios. Dice el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.
La misericordia de Dios es para siempre, amigo, amiga. Nuevas son cada mañana, dice la Escritura, las misericordias de Dios. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas de bendición a la familia, a toda persona en la tierra. La Biblia dice que Dios hace salir su sol. Él es fiel. Él creó el sol para beneficio de toda la humanidad. Y la Biblia dice que Él hace salir su sol, tanto para buenos como para malos. Dios es misericordioso. Dios ama al ser humano. Lo que Dios desea de los malos es que un día conozcan a Jesucristo, se arrepientan de su maldad y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, y en ese momento de aceptar a Jesucristo pasen a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios puedan orar para que Dios les ayude aquí en la tierra. Así que la oración es fundamental. Este Salmo 117 es una oración. La alabanza tiene que ver con la expresión de un corazón agradecido. Es lo que hablamos conforme a la palabra a Dios, dándole gracias por sus bendiciones. Le ponemos música y lo cantamos, pero es una oración. El Salmo 117 es una oración de gratitud, porque Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es fiel a todas sus promesas, que son sí y amén solamente en Jesucristo. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y empezar a vivir de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, y podemos orar. En cualquier necesidad podemos orar. Por cualquier necesidad en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, en la calle, en el trabajo, en fin, por cualquier necesidad, Dios atiende nuestra oración. Pero también podemos ayunar. Si hay peticiones urgentes o hay situaciones urgentes donde queremos que Dios intervenga rápidamente, para eso es el ayuno. El ayuno es como mandar una petición de manera urgente, o sea, clasificada como urgente, no como ordinaria. Una petición ordinaria es la oración normal, pero cuando estamos urgentes de la respuesta de Dios, es el ayuno. Sí, porque sabemos perfectamente que ese cuerpo nuestro no puede vivir sin alimentos, ¿no? Por mucho tiempo, sí, solamente por un tiempo. Así es. Entonces, realmente cuando ayunamos, estamos diciéndole al Dios que estamos poniendo nuestra vida a través de nuestra oración, y todo lo estamos entregando a Él completamente. Así es. Entonces el ayuno implica realmente una gran bendición. Las bendiciones del ayuno están en Isaías 53, que la verdad sería muy bueno recordarlas, porque hoy la gente, pues para ayunar a veces cuesta, ¿no? Pero uno debe de realmente de hacer todo el esfuerzo. Sí, es dejar de alimentar el cuerpo para alimentar el espíritu. Es un tiempo donde nos comunicamos espíritu a espíritu. Dios es espíritu, nosotros somos espíritu, y nos comunicamos de espíritu a espíritu. ¿Cómo? A través del ayuno. El ayuno mengua el cuerpo, mengua porque no alimentamos el cuerpo, o lo alimentamos parcialmente, pero va menguando el deseo de la carne y va subiendo el nivel del espíritu. Entonces somos sensibles a lo espiritual. Dios se mueve en lo espiritual. Entonces necesitamos la ayuda urgente de Dios. Cuando ayunamos, rápidamente Dios interviene en nuestros asuntos, y eso también está. ¿Quieres leer algo primero? Bueno, aquí dice en el Isaías 58, dice aquí que debemos ayunar, pero cuando ayunemos no es para hacer contiendas y para hacer debates ni para herir con el puño, sino que el ayuno que Dios escogió es que el hombre aflija su alma ante Dios. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, y es dejar de comer. Exacto. Esa es aflicción.
esa aflicción. Sí, porque el cuerpo fue creado con la necesidad de alimentarse, porque el alimento es lo que le va a dar la fuerza, el vigor, la salud. Así es. Cuando uno está ayunando y siente que pierdes el vigor, sí, pues tienes que ir a los pies de Cristo y Él es el que nos da la fuerza, porque sí, Él dice que en Él, en Dios está la fortaleza de los siglos. Sí. Así que Él es nuestra fortaleza. Sí. Y cuando entonces vamos en oración y estamos así muy débiles y por el ayuno y vamos a los pies del Señor y derramamos nuestro corazón, pasa algo increíblemente bello, porque realmente cuando encuentras la presencia del Señor, eres fortalecido, se te quita el hambre, dejas de estar sintiéndose así mal. O sea, Él te fortalece completamente y Él te bendice, ¿no? Y entonces realmente tú ves allí que dónde estuvo todo ese cansancio y qué se hizo toda esa necesidad. Y ahí es cuando Dios quiere que realmente le busquemos. Sí, es un tiempo. Dios dice que Él se manifiesta en la debilidad. Mi poder, dijo Dios, se perfecciona en la debilidad. Dios va en sentido contrario al razonamiento de lo humano, pero hoy la ciencia de lo humano está encontrando los grandes beneficios del ayuno. Y hay algunos médicos que están proponiendo a muchos de sus pacientes el ayunar. Sí, porque con el normalmente de eliminar toxinas, eliminar enfermedades. El ser humano tiende a comer de más. Sí. Sí, no una ración poca. Es que así cayó Eva. Así Eva cayó por la comida, por el alimento, también Adán. Entonces si el pecado entró por la comida, a veces saturamos nuestro cuerpo. Ahora Dios toxinas. Está interviniendo en el ayuno. Ahora, hasta los animales ayunan. Hasta los animales ayunan. De verdad que sí. Así que el ayuno tiene que ver con lo espiritual. Es un arma poderosa. Así como oramos, también debemos ayunar. Queremos respuestas rápidas de Dios, ayunemos. Es un sacrificio que abre los cielos y donde Dios interviene rápidamente. Pero cuando vamos a ayunar, hay alguna connotación especial en la palabra, porque dice que debemos de arrepentirnos de pecados. Sí, ayunamos para Dios. Exacto, ayudamos para Dios. No podemos acercarnos a Dios en pecado. Si tú vas a ayunar por alguien, tienes que pedir perdón por ti y también por tus pecados. Eso es arrepentimiento. Y por los pecados de la persona, perdón. Y también, si por ejemplo vas a orar por Tabasco o por México, primeramente hay que ir a Dios y pedir perdón por los pecados de cualquier persona, de cualquier población, de cualquier nación y de cualquier ciudad, porque el ayuno tiene que ver con romper las ligaduras de impiedad, y las ligaduras de impiedad son los pecados. Así es, ¿sí? Isaías 58:6 habla de un rompimiento de ligaduras causadas por el pecado. ¿Cuál es el pecado también es una ligadura de una nación? ¿Sí? El pecado de una nación, no, pues son muchos pecados. Apartarse de Dios. Así es, a través de la idolatría. Hacer de la naturaleza un Dios. Y en toda nación han hecho ídolos. El ídolo número uno que siempre ha existido, pero que se ha fomentado últimamente, y por eso tanta violencia en el mundo, se llama el dinero. Han hecho del dinero su propio Dios. Los afanes de esta vida. Por eso tenemos problemas en la tierra, porque muchos se han apartado de Dios. Jesucristo vino a enseñar mucho del dinero. Jesucristo dijo: el dinero no es la vida. Jesucristo era la vida, Dios es vida, y la vida se manifestó por medio de Jesucristo. Cristo vino a darnos vida. En Jesucristo está la vida, y cuando nosotros creemos en Dios, todos los beneficios de Dios vendrán. Uno de esos beneficios es el dinero, pero eso viene de manera secundaria. El hombre sin Dios hace del dinero el número uno de su necesidad, y el diablo lo sabe. El diablo dijo en Job: piel por piel, todo lo que el hombre tenga, está hablando de dinero, está hablando de bienes materiales, todo lo que el hombre tenga lo dará por su vida. Porque hay tanta violencia y tanta muerte y tanta inseguridad, porque el que no tiene le quiere quitar al que tiene. Y estamos viendo cómo uno trata de robarle al otro. Estamos viendo entonces la obra del enemigo en el ser humano. Por eso necesitamos predicar el evangelio.
Todas las iglesias deben estar predicando el evangelio hoy en día para transformar a esas personas de la codicia y la avaricia a una persona totalmente diferente. Solamente el evangelio de Jesucristo puede cambiar y transformar. Por eso primero la oración y el ayuno y después la predicación del evangelio. Es todo un proceso. Tenemos que entrar en la oración, en el ayuno. El ayuno, lo acabamos de explicar, tiene que ver con el arrepentimiento. Totalmente. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo queremos la intervención de Dios rápidamente a mis problemas, a mis necesidades? O sea, si nosotros, Dios no escucha la oración del pecador. Si nosotros tenemos una mala actitud para con Dios y para con las personas, primero debemos arrepentirnos. Aquí dice, la escritura dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Es ser un ayuno religioso. Sí, y oprimís, dice, y dice, ayunáis para herir con el puño inicuamente, no ayunéis hoy como no ha cambiado la persona, sigue haciendo maldad. Por eso dice el Señor, es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco. Sí, es un ritual nada más. Todo eso, dejó de comer y hace un ritual de humillarse. Pero nunca reconoció su pecado, nunca se arrepintió. Pero está en su soberbia, en su arrogancia y cometiendo maldad al prójimo. Así entonces por eso dice Dios, ¿por qué dices que ayunamos? Este no es el ayuno que yo Ese pedí. no es el ayuno que yo he determinado. El ayuno es conversión. El ayuno es una total conversión de la maldad a la bondad. Y sobre todo también, por ejemplo, cuando tú tienes un pecado que no has podido dejarlo porque es una iniquidad, una herencia que tú tienes en tu ADN y te logra dominar, pues tú vas en ayuno a Dios y le pides a Dios que te perdone y que te quite todo ello y que tú estás dispuesto realmente a obedecerle y a servirle. Y entonces ese es el verdadero ayuno, cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios, o el pecado de una persona que estamos intercediendo y ayunando, o el pecado de una nación, o el pecado de un pueblo, el pecado de una ciudad, y entonces clamamos a Dios que tenga misericordia, que perdone, rompemos las ligaduras de impiedad, dejamos ir libres a los quebrantados y rompemos todo yugo, y entonces ahí es donde realmente Dios actúa. Por eso el ayuno con un corazón arrepentido. La oración. El ayuno hace de que la oración sea más efectiva. Por supuesto. Porque es una comunicación a Dios. Dios interviene rápidamente, o sea, cuando hay un quebrantamiento de corazón. Supuestamente te duele tanto, de cuerpo. Te duele tanto, te preocupa tanto, te tiene tan mal que entonces tú proclamas un ayuno porque no aguanta, por ejemplo, un familiar enfermo o esa no es una sé. necesidad claro, urgente. Una necesidad muy urgente. Y necesitamos que Dios intervenga. Así porque es. la muerte está al acecho. Entonces tú vas con todo Yo no tu quiero clamor que mi familiar a buscar muera. a Dios. No necesito es nada más que así. Dios, que es vida, intervenga en su cuerpo. Entonces tengo que pagar el precio de ayunar por mi familiar. Entonces alguien tiene que pagar ese precio. Es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él murió por nosotros, para salvarnos, para sanarnos, liberarnos, prosperarnos. Ahora nosotros tenemos que ayunar, que es un sacrificio vivo, donde dejamos de comer y oramos pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, los pecados personales, los pecados del familiar por el que estamos orando, porque no queremos que muera, queremos que viva. Nadie quiere la muerte, todos queremos vivir. Entonces necesitamos la intervención de Dios, porque Dios es vida. El ayuno trae vida. Hoy los médicos han encontrado de que a través del ayuno terapéutico, un ayuno médico, se habla del ayuno intermitente, donde está de moda hoy en día en muchos lugares el ayuno intermitente de solamente 8 por 16, 8 horas de comida por 16 de ayuno. Todo ello está trayendo beneficios al cuerpo y han encontrado de que muchos cuerpos enfermos están siendo sanados, y no solamente llega la sanidad, sino llega el rejuvenecimiento de las células. Han encontrado que las células se rejuvenecen, entonces están encontrando grandes beneficios en el ayuno. Así es. ¿Qué es lo que hace la ciencia médica, la ciencia del hombre? Solamente descubrir la palabra eterna. La palabra es eterna, ya todo Dios lo dio. Simplemente Dios está permitiendo que empiecen a descubrir
algunas cosas importantes que están para la salud del ser humano en la tierra, y muchos médicos y científicos de la medicina están descubriendo todo ello, y muchos hablan hoy del ayuno. Antes no se hablaba del ayuno, hoy sí se habla del ayuno en la ciencia médica. Por eso debemos conocer lo que ya Dios lo estableció para nosotros los cristianos, que conocemos de las promesas de Dios. No es nada nuevo. Y debemos por eso enseñar lo que Dios ha dicho desde hace mucho tiempo. La palabra de Dios es eterna porque Dios es eterna. Antes de que existieran los chinos, antes que existieran los libros que escribieron los chinos de medicina, antes que existieran todos los pueblos de la tierra, ya existía Dios, ya existía la palabra, solamente que no había sido manifestada en la tierra. A su tiempo se iba a manifestar, y Dios ha ido permitiendo que a través de las generaciones vayan descubriéndose algunas cosas que Dios ha permitido para cada generación. Pero en esta generación es una generación de mucha revelación de los secretos de Dios. De eso se trata la primavera. Está pronto a terminar la primavera, termina el 20 de junio, pero la primavera es un tiempo de revelación, es tiempo de luz, tiempo donde Dios está revelando sus secretos, tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural, la ciencia del hombre; en la medicina o en la tecnología, la ciencia de la comunicación. Cada semana, es menos de una semana, ya hay un avance de la tecnología en cuanto a los celulares, en cuanto a las aplicaciones. Estamos viendo todo este desarrollo. ¿Quién está permitiendo todo esto de manera acelerada? Hoy se habla de la ingeniería artificial, de la inteligencia artificial, y está hoy viendo de qué manera va a impactar la sociedad misma. Entonces, todo esto Dios lo está permitiendo, pero también Dios está trayendo revelación en la iglesia para que la iglesia entiendan, los cristianos entiendan y puedan explicar, porque las personas que no tienen revelación de la verdad, revelación de los secretos de Dios, revelación de lo espiritual, no pueden entender de lo que está pasando en lo natural, y entonces establecen conjeturas, establecen teorías, establecen falsas noticias, y todo esto lo estamos viendo hoy. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la Santa Biblia, palabra profética, palabra eterna. Es la palabra que Dios nos dejó para poder estudiar, y el Espíritu Santo trae la palabra y la ubica en la generación que hoy estamos viviendo. Y el Espíritu Santo es quien viene a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, y nos empieza a mostrar el Espíritu Santo por qué el avance de la tecnología, por qué el avance de los celulares, por qué el avance de las redes sociales, por qué tanta comunicación hoy. Dios está pronto a regresar, a hacer venir a su Hijo Jesucristo. Cristo está pronto a venir a la tierra, y se necesita la comunicación rápida del Evangelio. Que nadie, ningún ser humano en el planeta Tierra quede sin conocer de Jesucristo. Por eso Dios está permitiendo el avance de la tecnología, de la comunicación, redes sociales y todo, para que el Evangelio se dé a conocer a toda criatura. No religión, sino la vida eterna que solamente en Cristo Jesús podemos tener. Por eso este tiempo es un tiempo de búsqueda de Dios. Está pronto a terminar la primavera, vamos a entrar al verano. Verano es tiempo donde el enemigo traerá toda oposición. El enemigo está atacando nuestras vidas. Hay que poner a distancia al enemigo por medio del ayuno y la oración. El ayuno destruye toda obra del enemigo, y aquí en el libro de Joel encontramos cómo Dios habla de la importancia del ayuno. Este libro fue hablado o dicho cuando el apóstol Pedro
habló el primer mensaje de evangelización, donde muchas personas, más de 3,000 personas, se convirtieron a Cristo. El día que nació la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, dio el primer mensaje de evangelización usando el libro profético del Antiguo Testamento, el libro de Joel. Y Pedro, por el Espíritu Santo, dijo: todo esto es confirmación de lo dicho desde el tiempo atrás por el profeta Joel. La presencia del Espíritu Santo en la tierra. Pero ¿qué dice Joel antes de la presencia del Espíritu Santo? Está hablando del ayuno. Antes de la manifestación del poder de Dios que viene por el Espíritu Santo trae revelación de los secretos de Dios, trae el poder de Dios. Antes de la presencia del Espíritu Santo, primero hay que arrepentirse, y por eso primero habla de el ayuno. Dice la Biblia en Joel capítulo 1, versículo 9 y 10, esto es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en los tiempos de Joel. Desapareció la casa de Jehová. De la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. La ofrenda. Si no hay ofrenda a Dios, no hay intervención de Dios. Y la libación. O sea que es importante el diezmo y la ofrenda. Cuando no hay diezmo y ofrenda, ¿cómo queremos que Dios intervenga en los asuntos de una ciudad, de una nación? ¿De dónde viene el diezmo y la ofrenda? Viene del trabajo. Viene del fruto de la tierra. En los tiempos de Joel, la actividad productiva o el primer trabajo que Dios estableció era la agricultura. Por eso dice aquí, no había ofrenda, no había el fruto del trabajo, por lo tanto, los cielos estaban cerrados. Leamos 9 y 10. Dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Se perdió todo el alimento. No hay alimento en casa, no hay alimento en la ciudad. O sea, es un la ciudad tiempo está de gran pasando necesidad. por hambre. El país está en necesidad. Así es. Hay escasez de alimento, hay problemas en la economía, porque no hay para comer. Y la Biblia dice que estaban angustiados porque el pueblo de Dios, que sabía que solamente Dios podría intervenir en los asuntos de la nación por medio de la ofrenda, no tenían para ofrendar, porque la ofrenda es el fruto del trabajo. Y como no había el fruto del trabajo, no había el trigo, no había el mosto, aquí no había dice, el aceite, el campo, entonces ¿cómo iban a ofrendar? El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Y confundidos están los labradores. Los agricultores, los labradores, están confundidos, no saben qué hacer. No hay lluvia. Están esperando la lluvia y no hay lluvia. En lugar de lluvia hay lluvias torrenciales que traen problemas a la cosecha o inundaciones. Está sucediendo cosas contrarias a las bendiciones para un agricultor. El agricultor espera la buena lluvia, una lluvia que va a preparar la tierra. Espera la lluvia tardía que hace crecer el fruto. Que hace crecer el fruto, la lluvia para madurar. Entonces está confiando de que los cielos van a enviar la lluvia. Y en los cielos está Dios. Pero bueno, Dios, ¿qué sucede? Los lluvia temprana y tardía. Labradores están confundidos. Así es. Dice entonces que es el momento para ayunar. Aquí dice que es el momento para buscar a Dios en ayuno. Si hacemos una remembranza con lo de hoy, bueno, pues este tiempo es tiempo de ayuno. México necesita ayunar. Estamos en grave situación. No es para quejarse de todo lo que está sucediendo, para buscar a Dios. Sino para buscar a Dios. El único que puede ayudar a México es Dios. Dice la Escritura: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado México, cuyo Dios es Dios, creador de los cielos y de la tierra, es Jesucristo. Bienaventurado México, si todo México conoce de Jesucristo, que es la respuesta del cielo a la tierra, no religión, sino la vida eterna.
Solamente en Jesucristo hay sanidad, hay prosperidad, hay paz. Solamente en Jesucristo podemos tener una nación tan bendecida. Dios ya nos puso protegida. Una nación tan grande con Así tantos es. recursos dentro Naturales. de nuestro territorio. Así es. Ahora hay que aprovechar, hay que disfrutar lo que Dios ha dado. Mucha gente han dicho que México es que por la forma que tiene la forma de un ombligo. No, es la forma realmente de un cuerno de la abundancia. Es el cuerno de la abundancia. Es un Edén todo México. Sí. Todo México tenemos es una de todo. bendición, de todo. Otros países no tienen lo que nosotros no tienen tenemos. los recursos naturales tan grandes que tienen. Pero no lo hemos disfrutado todavía. No, pero lo todavía. empezaremos a disfrutar. Así es. Porque Dios es Dios de promesas y Así Dios ha es. prometido la gran bendición que viene sobre México. Así que, amigo, amiga, tenemos que orar, tenemos que ayunar y soltar las buenas palabras de Dios sobre México. Hay que bendecir nuestras ciudades. Para eso están las iglesias locales en cada ranchería, en cada ejido, en cada ciudad, para bendecir la tierra. Hay que bendecir la ciudad, hay que bendecir la nación, hay que bendecir lo que Dios bendice. Dios bendice la tierra, Dios bendice la humanidad, Dios bendice hasta las autoridades. Hay que bendecir a toda autoridad, porque toda autoridad es de parte de Dios. Dios es autoridad. Por eso, si hay un cambio de autoridad pronto, hay que estar orando, Señor, que sea la autoridad que tú hayas establecido, determinado conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, porque Dios ha enviado profetas a profetizar sobre México y son los tiempos que vienen para nuestra nación. Pero hay que ayunar por este país. Orar y ayunar. Hay que ayunar y orar por este país. Hay que pedir perdón por los pecados de México y toda su gente. Por eso dice Joel 2:12. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aquí tenemos la respuesta de Dios. Cuando hay oración y ayuno, de pronto todo cambia. Si una familia cambia, si una ciudad cambia, por eso se predica el Evangelio, para que la maldición cambie a bendición. Aquí está la respuesta de Dios, versículo 18, 19. Dice, y Jehová solícito por su tierra. O sea que el ayuno hace que Dios intervenga rápidamente. El ayuno con oración y arrepentimiento. Así es, no es que el ayuno es arrepentimiento, no puedo ayunar sin arrepentimiento. Sí, pero es que hay gente que ayuna y no se arrepiente. Entonces no es ayuno, no es el ayuno de Dios. No es el ayuno de Estamos Dios. hablando del ayuno de Dios, no el ayuno del pensamiento humano o de la ciencia humana. No, es el ayuno que Dios ha pedido y debemos al hombre, empezar por nosotros, de arrepentirnos de nuestros pecados, sí, y de nuestra familia, y entonces ahí podemos seguir. Sí, porque dejar de comer, cualquier persona que no tenga para comer, deja de comer. Eso, y dice, estoy ayunando. Exacto. Pero ese no es el ayuno de Dios. Porque también la gente dice, bueno, voy a ayunar, y a veces ni ora, ni busca a Dios. Digo, es que el ayuno es arrepentimiento, vuelvo a repetir. Es volverse a Dios. Es conversión a Dios. Por eso dice aquí Joel, dice, convertíos pues a mí con todo vuestro corazón. Es más, tú no necesitas ayunar para convertirte a Dios. Simplemente conviértete, entrégale el corazón al Señor, deja atrás el pecado y empieza a caminar hacia adelante. Pero el ayuno nos ayuda para acelerar las bendiciones de Dios. Por eso dice aquí... Pero cuando uno realmente reconoce que está mal, uno se aflige. Sí. Y entonces siente uno horrible, y entonces con ese dolor o con esa desesperación uno va a Dios y se olvida hasta de la comida, porque dice, no, es que no, yo tengo que buscar a Dios por este problema o por esta situación. Lo que angustia es el pecado. Exacto. El pecado de estar apartado de Dios, que trae como consecuencia los problemas. Que exactamente. Estoy en problemas porque estoy apartado de Dios. Así es. Entonces por tengo la que falta acercarme de Dios. a Dios. Por la falta de Dios, por eso tengo problemas. Así es. Entonces tengo que acercarme a Dios. Así y es. La forma más rápida de acercarme a Dios, el ayuno. Sí, es pero afligir mi cuando corazón. Uno realmente tiene esa aflicción de haber cometido pecado contra Dios y viene una tristeza,
según Dios, pero para arrepentimiento. Tristeza Ahí es para cuando uno arrepentimiento. se olvida hasta de comer y proclama un ayuno, y está uno, por ejemplo, cuando hay una gran necesidad, tanto física como espiritual, en una persona o en una familia. Sí. Y estamos en una situación así en la nación. Entonces toda la gente debe estar realmente ayunando y buscando a Dios, arrepintiéndose. Así que para situaciones emergentes necesitamos ayunar. Estás a punto de perder un negocio, a perder tu trabajo, a perder una casa, estás a punto de perder a un familiar. Ora y ayuna urgentemente y Dios intervendrá en tus asuntos. Por eso este ayuno es fundamental para que Dios cambie las circunstancias. Siembra una semilla. Cuando es algo financiero, siembra una semilla. Sí, es lo que dice aquí, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Por eso la semilla es fundamental. Abre los cielos, abre el milagro de Dios. Para quitar la escasez, la ruina, la pobreza, la miseria. Entonces hay mucha enseñanza en la Biblia, amigo, amiga. Tienes que ir a una iglesia donde se enseñe de la palabra de Dios para que puedas levantarte en fe y puedas tú caminar en la vida que Dios ha determinado para todos los que han creído en Jesucristo. Y dice, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Sí, lo perdonará. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Saciados. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Saciarnos hasta que rebosemos de todo. Sí. Eso habla la palabra aquí en Joel. Es cuando Pedro predicó el evangelio el día que nace la iglesia, y él dijo, después de esto es lo que estaba escrito en Joel. Y aquí dice en Joel, después de esto, ¿después de qué? Después del arrepentimiento. Después de convertirse a Dios, entonces dice la Biblia, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo viene cuando hay un corazón verdaderamente dispuestos a convertirse al Señor y obedecer al Señor. Así que Dios tiene hijos de obediencia, y por eso, amigo, amiga, hay muchas enseñanzas aquí. No estamos hablando nosotros de ninguna denominación cristiana religiosa. Nosotros hablamos de lo que enseña la Biblia para toda persona humana en el planeta Tierra. Todos necesitamos a Dios. Dios saca su sol todos los días para buenos y malos, para cristianos y no cristianos, pero hay que creer lo que Dios ha establecido, y para eso es la Biblia, para estudiar de la Biblia, ir conociendo las bendiciones de Dios. Así que oremos y ayunemos. Hoy estaremos en el primer día del ayuno. Son 3 días de oración y ayuno, y veremos la respuesta de Dios. Estamos esperando que Dios tenga misericordia de nuestra tierra y nos ayude el Señor y nos proteja de todos los vientos recios, de las lluvias recias y de las inundaciones, de los y también terremotos y huracanes. Dios nos proteja de los desastres naturales, y que aquí en México vaya cambiando, tampoco se vayan a activar los volcanes. El ambiente social vaya cambiando hasta que la paz esté en nuestra tierra. Hay que predicar de Jesucristo. Dios es amor, y el amor de Dios tiene que llevarse a toda criatura. Dios les bendiga a todos. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Para mi ciudad,